Muy buenos días a toda nuestra comunidad universitaria en el marco de la libertad de expresión, fecha que se conmemoró el pasado 7 de junio. La Academia de Periodismo de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación preparó el tercer foro de libertad de expresión. Hoy nos acompaña un destacado periodista y reconocido, Agustín del Castillo, a quien voy a permitirme presentarlo. Agustín del Castillo tiene más de 30 años de experiencia, ha destacado en diferentes ámbitos del periodismo. Es importante destacar que fue periodista desde 1989, ha trabajado en medios como Siglo XXI, Milenio, Diario NTR, Medios UDG y Canal 44. Asimismo, es autor de libros como Montañas de Jalisco en el 2003, La Primavera en Llamas en el 2006, Arterias de Vida, Los Ríos de Occidente en el 2007. Coordinó y fue coautor del libro de Periodismo y Derechos Humanos en Jalisco, El desafío autoritario bajo el patrocinio institucional de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco, de próxima aparición. Ha sido ganador de diferentes premios y galardones en el ámbito periodístico, entre los que destacan ganador del Reconocimiento Nacional de Conservación en el año 2005, ha ganado 3 premios nacionales de periodismo ambiental en el 2006, 2010 y 2015. Asimismo, ha sido galardonado en 4 ocasiones con el Premio Jalisco de Periodismo en 1996, 2006, 2018 y 2020, y del Premio de Periodismo Ambiental de la Fundación Reuters y de América Latina en el 2008. También hay que destacar que fue becario de Aviña por un proyecto de reportaje sobre el cambio climático en el 2008, y hoy actualmente trabaja en Canal 44 y en Radio UDG como conductor, guionista y responsable editorial del proyecto Territorio Reportaje, y es colaborador habitual de la plataforma de periodismo ambiental Mongabay. Hoy nos acompaña para compartir su experiencia laboral, profesional. Bienvenido, Agustín del Castillo. La verdad es que me da muchísimo gusto compartir hoy vía remota por esta pandemia del COVID-19 este espacio con estudiantes de la Universidad Enrique As de León, con estudiantes asiduos de conocer más allá de qué pueden hacer en el mundo periodístico, y también con los egresados que se suman y público interesado que se suma a esta bonita transmisión. Buenos días, Agustín. Michelle, muy buenos días. Gracias por esta invitación, que no es la primera vez que estoy con ustedes en la universidad, y pues me da mucho gusto que podamos seguir pues intercambiando puntos de vista y hablar de la valiosa e importante labor que hacen los periodistas. Exacto, ¿no? Tú lo comentas muy bien, Agustín. Yo creo que la labor del periodista es muy importante y primordial, sobre todo en el siglo en el que nos encontramos y con la sociedad y con los gobiernos que tenemos, ¿no? Pero también ha sido un tema muy crucial, sobre todo en el sentido de cómo algunos pues, políticos o algunas administraciones censuran esta parte de la libertad de expresión, ¿no? Me gustaría iniciar este foro con una radiografía que yo creo que tú la vas a tener muy general, de cuáles son actualmente las condiciones en las que se encuentra la libertad de expresión en el periodismo en el estado de Jalisco. Claro, Michelle. Pues mira, la reflexión podría venir en 2 ejes. El eje jurídico, ahí no podríamos decir que hay algún problema. Desde hace muchísimo tiempo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como un derecho de todos los mexicanos la libertad para expresarse, todo tipo de ideas, todo tipo de informaciones, mientras se respeten los derechos de terceros. También establece la libertad de imprimir, de publicar estas ideas. No basta con que puedas tú decirlo en un ámbito privado, puedes decirlo públicamente en el ágora, como decían los griegos. Eso también está establecido, es parte de las garantías constitucionales desde hace, bueno, iba a decir desde 1917, en realidad desde 1857, cuando se hizo la primera constitución liberal en México en la época de la Reforma. Entonces estamos hablando que hay una larga tradición jurídica a favor de la libertad de expresión y del derecho a la información, que no son 2 cosas iguales, pero que son paralelas. Es importante decirlo. Es el derecho de la gente a hablar, a expresarse, pero también a reclamar información
del ámbito público, información que sea confiable, información que sea verificable, información sobre los hechos públicos, que esto es muy importante. El ejercicio sería inútil si nomás pudiéramos, como dicen algunos periodistas clásicos, tener derecho al pataleo, si no tenemos el derecho a informarnos. Entonces son dos cosas que convergen en este derecho, que es un derecho esencial de las sociedades democráticas. Justamente cualquier sociedad que haya madurado hacia un fenómeno de democracia plena en la historia del mundo, empezando por Inglaterra en el siglo XVII, XVIII, fue a partir en buena medida de la consolidación de esas libertades que permitieron los contrapesos frente al poder, que permitieron acotar todos los derechos que se querían arrogar las minorías, las élites, los aristócratas, los monarcas, después ciertos grupos de interés que están presentes en las repúblicas también. Y bueno, es una tensión permanente porque evidentemente el poder siempre pide el monopolio y reclama más. Si la sociedad, si los medios, si los periodistas no están vigilantes de acotar al poder institucional o a los poderes fácticos, estos se devoran todo el pastel y se quedan con el espacio público. Por eso, en realidad, uno de los síntomas más claros de la existencia de una democracia es la prevalencia de las libertades políticas y de forma muy especial la libertad de expresión, la libertad de información que se ejerce a través de los medios de comunicación. Esto es una situación, y aquí entro a la segunda vertiente, donde tendríamos que recordar que México es un país que ha simulado mucho, porque yo decía que desde hace más de 160, si le damos cierta precisión, 164 años de la Constitución del 57, y sin embargo, la prensa ha tenido periodos en los cuales el control total por parte del presidente, de los gobernadores, de los alcaldes, ha sido completo. Entonces, es muy paradójico cómo el 7 de junio se estableció como Día de la Libertad de Prensa, porque en su momento se establece en la época del presidente Miguel Alemán, y es una época de un presidencialismo asfixiante. Es una época en que los medios no podían rebasar ciertos límites, sobre todo en torno a la figura presidencial, algo que pasaba en la época de Porfirio Díaz también, por cierto. Y bueno, paradójicamente había poca libertad plena política, se ejercía de algún modo a niveles más locales, había además una tolerancia del sistema hacia ciertas expresiones culturales que lo legitimaban, pero es paradójico pues que una presidencia imperial, por citar el afortunado y exitoso calificativo que en su momento impulsó Enrique Krause, haya sido lo que haya instituido esta fiesta de la libertad de expresión, cuando en realidad, cuando se querían pasar ciertos límites, eran perseguidos los periodistas, eran silenciados, eran corridos de sus instituciones, en el mejor de los casos, en algunos casos también hubo obviamente desaparición física de estos periodistas, eso está documentado en la época del presidencialismo cesarista del PRI. Y bueno, en realidad, hablando un poquito de mi biografía personal, 1989 es más o menos una época en que estas libertades de la Constitución se empiezan a ejercer de forma más plena. Ya venía una década, sobre todo a partir de la reforma política de Reyes Heroles, el 77 en delante, y después de que Luis Echeverría había tratado de intervenir Excelsior y no pudo impedir la fundación de Proceso, la fundación de 1+1, poquito después de la jornada, y se fue dando pues un proceso creciente de periodismo de investigación y de periodismo muy libre en la Ciudad de México, que después acá en Guadalajara se expandió después del 89, que en caso de Jalisco es un parteaguas, porque por primera vez el PRI pierde muchas diputaciones de mayoría a nivel federal y pierde muchos controles, y después se da un proceso político importante que culmina en el caso del periodismo particular. No es exagerado decir que siglo XXI es un parteaguas en el modo de hacer periodismo escrito en Guadalajara, aunque la radio ya había sentado ciertas bases. Aquí es muy notable el papel de Radio Metrópoli, por ejemplo. Había sentado ya bases de una libertad de expresión que no controlaba el sistema, pero esto vino a afianzarse después de una tragedia que
enluteció a Guadalajara, que fue el 22 de abril, las explosiones de esta reforma, que generaron, como en la Ciudad de México, el terremoto. Aquí en Guadalajara generaron también una movilización ciudadana y a la postre derivaron en que el PRI perdiera el control y empezara la transición a la democracia. Podemos decir que a partir de 1995, cuando gana Alberto Cárdenas Jiménez, se empiezan a ejercer de forma muy plena para los periodistas de esa generación libertades que se habían pues tratado de controlar muy fuertemente en el pasado. Y bueno, ha tenido sus claroscuros siempre, incluso dentro de los gobiernos del mismo PAN. Al siguiente gobierno de Francisco Ramírez Acuña ya se empezó otra vez a retomar la vieja escuela de presionar a los directores, de pedirle que movieran reporteros cuando eran incómodos, de amenazar y que eso es algo que es una receta vigentísima en el gobierno de Enrique Alfaro, retirar cuentas de publicidad para que los medios se plegaran a el gusto del poder. Es desgraciadamente una realidad sintomática de la crisis de los medios, que converge con otra crisis que es tecnológica, que es de modelo de negocios, que es justamente cuando empieza a perder protagonismo y peso el periodismo escrito. Entra la era digital trastorna totalmente el modelo de negocios a través de la publicidad impresa. Y bueno, ¿qué tenemos ahora? Medios sumamente debilitados. La pandemia vino todavía a generar un problema mayor. Hay periódicos, cito el caso del Informador, esto lo conocemos todos los periodistas, desde que empezó la pandemia le bajó el sueldo a sus reporteros. Otros medios no contratan periodistas ya. NTR tiene ya 2 años en crisis, en que despidió 70% de su planta laboral, heroicamente mantienen el medio. Y bueno, en radio y en los blogs y en los nuevos sistemas o modelos que están tratando de empujar adelante los periodistas, pues hay un problema serio de falta de ingresos que hacen muy difícil poder seguir ejerciendo el periodismo. El gobierno del estado, sobre todo a partir de que entró Enrique Alfaro como alcalde en Guadalajara y ahora de forma más plena como gobernador, pues el gobierno del estado cerró la llave, acusando, como acusa también en su caso el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de que los medios chantajean al poder, y cierra la llave de entregar recursos públicos para la publicidad o para el apoyo de los medios, olvidando que ese recurso no le pertenece al gobernador ni al presidente, son recursos públicos, son recursos de nuestros impuestos, y que prácticamente en todo el mundo, aún en los países desarrollados, el recurso público es importante para los proyectos periodísticos, porque los europeos, por citar los franceses, que en su momento decidieron apoyar con más recursos públicos a los medios, asumieron la importancia que tiene para la vida de una democracia que existan medios en los cuales los periodistas profesionales puedan desempeñar su trabajo sin tener que estar desempeñando camisetas distintas, sin caer en contradicciones. Era muy importante para la democracia francesa que los periodistas siguieran siendo periodistas exclusivamente, y el gobierno de Francia institucionalmente, como Estado, como razón de Estado, apoya a los medios. En México no, en México se castiga al que ejerce la libertad crítica, se le fustigan las mañaneras, se le fustigan los videos de Enrique Alfaro, y bueno, solamente premiar a los que se alinean, tener la espada de Damocles permanentemente de amenaza de no sobrevivir para todos los medios que ejercen la libertad crítica. Y aparte, lo que Enrique Alfaro ha dado en decir: nuestras empresas, mis empresas, son empresas particulares que están recibiendo dinero público, dinero de nuestros impuestos, y que están haciendo negocios fabulosos a la sombra del poder. Ese es el modelo político de control que estos líderes políticos con tendencias autocráticas están ejerciendo en Jalisco, en Chihuahua, en Nuevo León, en Coahuila, en muchísimos estados de la República, y que desgraciadamente día a día vemos pues en el máximo, como decían los viejos priistas, en la máxima magistratura de la nación, el presidente López Obrador linchando a sus críticos, venga a cuento o no, eso es la parte neurálgica de las mañaneras, y que demuestra la profunda crisis en que está el periodismo debido a toda esta convergencia de problemas de las que estamos hablando. Sin embargo, todavía se puede ejercer la libertad de expresión, pero yo creo que no podemos ser frívolos en destacar
el dato estremecedor de que somos el país donde más se asesinan periodistas. Esto es terrible. Esto no puede ser un orgullo de una democracia. También se asesinan activistas ambientales, también se asesinan líderes ONGs, también se asesinan incluso candidatos. Este proceso electoral Candidatos electorales. Por Dios, 90 muertos en un año en las precampañas y en las campañas, y el presidente de la República diciendo que son cosas que pasan. Es terrible, pues, la insensibilidad del poder público frente a esas crisis. ¿Por qué esa insensibilidad? En mi opinión es muy claro. No les interesa la libertad de expresión. En su momento fue algo instrumental que les sirvió para llegar al poder. Llegando al poder, obviamente les interesa que la crítica sea barrida. ¿Se van a salir con la suya o no? Eso depende de los ciudadanos mexicanos. Parece que hubo un mensaje fuerte en la elección de hace 6 días contra bueno, fue un poquito más, ¿verdad? Estamos ya el lunes, hace 8 días. Hace 8 días ya. Exactamente. Contra la imposición de este discurso, de este relato único en el cual no cabe la libertad crítica. Hubo un mensaje de una parte de la sociedad mexicana que no quiere que la autocracia se establezca, sí cree en la justicia social, sí cree en una economía más justa, pero cree que las libertades son importantes. Esto es un mensaje valioso para el periodismo, que esperemos estos 3 años que vienen se consolide y se logren pues rescatar estas libertades y sobre todo esta posibilidad que tiene el periodista de no ser asesinado por ejercer su libertad profesional, que esto es una cosa que es fundamental para que podamos hablar de una libertad de expresión verdadera. Exacto, ¿no? Y sobre todo cuando el presidente minimiza estos hechos, ¿no? Porque hoy, en su mañanera del día de hoy, en lugar de irse a los datos, pues que han marcado, ¿no? O que marcaron este proceso electoral, él hablaba de que al menos hoy no hubo disturbios de la gente, ¿no? No hubo quejas de la gente, no hubo manifestaciones, y que al menos hoy el organismo, el Instituto Nacional Electoral, sí se dedicó a contar los votos, ¿no? Que qué hubiese sido si en el 2006, cuando él perdió la elección, la gente del INE hubiese votado los votos como se votaron en este último proceso electoral, ¿no? Pero, Agustín, hablando justamente de los gobiernos, yo te iba a preguntar una cosa y lo voy a complementar con lo que un estudiante nos manda a través de Facebook, una pregunta que dice: en los últimos años en México hemos tenido cambios de gobierno, ¿no? Del 2000 al 2012, el PAN, luego el PRI y ahora Morena. ¿Qué cambios notas entre la libertad de expresión que se tiene a periodistas en cada uno de estos gobiernos? Y creo que tú ahorita en la parte final hablabas justamente de lo sucedido aquí tan solo en Jalisco con Movimiento Ciudadano y cómo Enrique Alfaro llegó técnicamente a cerrar, ¿no? Esta parte del sustento, no al 100%, pero sí un sustento prioritario en medios escritos que hacía que tuviesen publicidad y que esto se pudieran solventar, ¿no? Porque al final el periodismo escrito, y ya lo tocaremos al final de la charla, para saber tu punto de vista, yo me mantengo firme y creo que el periodismo escrito no va a desaparecer, se tiene que transformar como modelo de negocio, pero no se va a extinguir por completo como muchos lo han manifestado y augurado desde hace bastante tiempo, ¿no? Lo mismo en la radio, lo mismo en la televisión. Yo creo que los medios llegaron para transformarse y para evolucionar, pero sí me gustaría saber qué cambios tú has notado en cuanto a tu labor periodística, porque tú has estado en gobiernos tanto del PAN como del PRI y hoy por hoy pues de un movimiento que se jacta de ser de izquierda como lo es Morena y Movimiento Ciudadano que es el que tenemos en Jalisco. Bueno, mira, yo sintetizaría, el poder siempre será el poder y trata de buscar las vías para acumular más poder. Esto es casi una ley física. Lo detectaron los grandes teóricos de la democracia en el siglo XVIII, Montesquieu de forma muy particular, cuando establece la necesidad de los contrapesos, la necesidad de la división de poderes. Son cosas que la democracia fue afinando a partir de las revoluciones en Estados Unidos y en Francia, y que hicieron posible que las democracias modernas cobraran vida, precisamente porque no era solamente la dictadura de la mayoría, que este es un riesgo que se detectó desde el siglo XVIII. Si yo voy a votar todo y la verdad es el que tiene más votos, pues imagínate, si yo tengo 60% de los votos y apruebo pena de muerte para los que sean traidores a la patria, y yo defino qué es traidor a la patria, quién sabe que sea, o un tema que quizás en el pasado era muy recurrente, los
homosexuales. Imagínate que se aprobara la pena de muerte para la homosexualidad, pues sería una cosa bárbara, porque es un tema de violación de garantías, de violación de derechos humanos. Obviamente las democracias modernas están basadas en los derechos humanos de forma tan importante como los votos mayoritarios. Son dos cosas que se tienen que equilibrar. Obviamente los gobiernos llegan por votos mayoritarios, pero los gobiernos no pueden tocar los derechos humanos. Ahora, ¿qué ha pasado? Bueno, vivimos una transición. Creo que las primeras generaciones de políticos eran genuinamente demócratas, pero fueron entendiendo el juego del poder. Y cada vez fueron tratando de cerrar más la llave de control. Sin embargo, yo me atrevo a decir, contrastando los que se fueron en 2018 y los que llegaron, que el espíritu antidemocrático de los actuales gobernantes es el más acusado que yo he visto, incluso desde el viejo PRI. Porque el viejo PRI probablemente, porque pensaba que tenía todo controlado, no empleaba esta histeria, esta lógica de acoso que actualmente ejercen las granjas de bots de los diferentes políticos y gobiernos contra los disidentes y contra los que critican. Esto no existía en el pasado. Bastaba una llamada tal vez al director y dependía de que el director fuera hábil para controlar el embate del político en cuestión y protegiera al periodista en cuestión o lo despidiera. Son cosas que podían ocurrir. Sin embargo, lo que yo veo ahora son políticos sumamente intolerantes que de forma cínica utilizaron las herramientas democráticas para hacerse del poder y que actualmente están con el afán de controlar, de dar apariencia de ser demócratas, porque no les interesa ni van a querer desaparecer los medios, van a querer que haya medios domesticados como existen en Venezuela, como existen en Cuba, para hablar de un caso emblemático que refleja muy bien las taras que tenemos los habitantes de América Latina. O sea, seguir pensando que un régimen como el cubano es un régimen democrático, es un régimen popular en el sentido de que realmente favorece a las mayorías, habla más de nosotros que otras cosas. Y justamente estos gobiernos de izquierda, entre comillas, se ven reflejados en eso. Creen que eso es la democracia a la que podemos aspirar los latinoamericanos, una democracia sometida, una democracia en poder de un grupo político que la secuestra, en la cual más que ciudadanos quieren súbditos. Y por eso no es casualidad que el presidente haya hablado contra las clases medias recientemente, porque Somos las clases medias, aspiracionistas, ¿no? Nos llamó aspiracionistas. claro, las clases medias se preparan, las clases medias ejercen el pensamiento crítico. No, eso es casi un pecado, porque además recordemos que al presidente de la República le gusta mucho el recurso al pensamiento religioso, una violación descarada del Estado laico, que ya se ha hecho muy común y que nadie lo toca. El presidente de la República tiene una impunidad que ningún otro presidente había tenido desde que yo recuerdo. Es más, ni Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari en su momento no se atrevió a dar una solución armada al caso Chiapas porque le preocupó el costo internacional. El costo internacional al presidente López Obrador no le interesa un cacahuate y lo estamos viendo en cada actitud que toma. Y bueno, los gobernadores, a final de cuentas, como Enrique Alfaro, como otros gobernadores que tienen esas actitudes autocráticas, pues son como virreyes también, que de forma instrumental utilizaron la libertad de expresión para denunciar la maldad y la corrupción de los anteriores regímenes, pero ahora que llegaron, la prensa crítica les estorba y van a hacer todo lo posible por eliminarla. En ese sentido es un momento crítico e insisto, no se puede construir democracia sin demócratas y creo que como nunca han llegado los que no son demócratas al poder y se victimizan y se consideran los poseedores únicos de la verdad y ponen en altísimo riesgo la posibilidad de seguir ejerciendo nuestras libertades. Tenemos que estar muy alertas respecto a esto. Bueno, y aquí, haciendo alusión a lo último que comentas, Agustín, digo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha jactado, ¿no? En reiteradas ocasiones, ¿no? En diferentes mañaneras y previo a que se hicieran las mañaneras, en decir que él ganó gracias a las benditas redes sociales, ¿no? Cuando le conviene, si son benditas redes sociales, cuando estas famosas benditas redes sociales comienzan a cuestionarlo, ¿no? Como hoy en la mañana, después del reportaje que sale en el New York Times el día de ayer, donde se da a conocer pues la investigación que ellos realizaron a través de informes y a través de ingenieros sobre lo que sucedió en la línea 12 de la Ciudad de México. Él lo llamó pasquín, o sea, se atrevió a llamar al New York Times como un pasquín, como un vendido, como un fifí, como un medio de comunicación,
que no solamente en México ocurre, él decía que a nivel internacional la prensa también se puede corromper, ¿no? Y sobre estas redes sociales, a mí sí me gustaría saber, porque también hay de repente confusión entre los ciudadanos, ¿no? Entre los ciudadanos de todas las clases sociales, ¿no? Ya no solamente los aspiracionistas, sino todos los mexicanos, ¿no? Porque muchos han defendido al actual presidente con esta situación, ¿no? De que él le hace caso al ciudadano, ¿no? Que él le hace caso al pueblo que nunca ha sido escuchado, ¿no? ¿Qué tan cierto es esto y qué tanto nos está afectando el tema de las redes sociales en este sentido de la libertad de expresión? Porque hoy pues podemos estarle contestando una cuenta que a lo mejor ni siquiera es real, una cuenta que es falsa, ¿no? Con esta serie de guerra de bots que de repente te atacan en cuanto tú atacas al presidente, que a mí ya me ha pasado en 2 ocasiones a través de redes sociales y que seguramente a ti te ha pasado más ocasiones. ¿Cómo podemos como ciudadanos, como estudiantes, ¿no? Que son los que nos están ahorita escuchando en este foro, pues separar esta cuestión, ¿no? De no dejarnos enganchar en nuestras redes sociales y de no creer que todo lo que está en redes sociales es 100% cierto? Bueno, primero te contestaría, la narrativa populista es justamente la que utiliza el presidente de la República, pretender que él es la voz del pueblo, que no se pertenece, que todo lo que él hace lo hace por el pueblo. Empecemos por la noción que es pueblo. Pues digo, pueblo justamente los regímenes que tienen tendencias autocráticas utilizan para legitimarse la idea de que ellos en realidad gobiernan para esa gran masa de desheredados, de personas que tienen, pues han tenido pocas oportunidades, que viven en pobreza y que los demás son justamente lo que el presidente ha dado por llamar fifís. Entonces, esto no tiene nada de extraño. La verdad es que el presidente no podría sostenerlo de forma seria porque en todo caso la única encuesta que se ha hecho desde que es presidente para aprobar o desaprobar su gobierno fue la encuesta de las elecciones de hace 8 días. Y según esa encuesta, 52% de los mexicanos votó contra López Obrador. Entonces no puede decir 52% de los mexicanos no es pueblo y 48% sí. Claro, existen mecanismos de sobrerepresentación en el sistema político mexicano y le va a dar una mayoría simple a Morena y una mayoría absoluta, pero no calificada, a los aliados del presidente y a Morena. Eso es una realidad. Eso es una realidad que en su momento benefició al PRI y en su momento medio benefició a los partidos de la alternancia. Digo medio benefició porque en realidad ningún presidente ganó mayorías absolutas desde que Zedillo la perdió en el año 1997 hasta la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, este discurso de que solamente él posee la representación popular, pues es un discurso engañoso muy propio de cualquier populista. Hay que revisar lo que dice Maduro, lo que decía Hugo Chávez, lo que decía Correa en Ecuador, lo que decía Cristina de Kirchner en Argentina, lo que decía el presidente de Bolivia, que fue defenestrado por fraude hace escasos 2 años, y en general lo que dicen los sistemas autocráticos. O sea, ese es un discurso que nos lo sabemos de memoria, que también decía Donald Trump, por cierto, y que dicen muchos líderes de Europa del Este, Víctor Orbán en Hungría, Vladimir Putin, ni se diga. Sería un modelo que además otro síntoma de lo poco demócratas que somos los mexicanos, la enorme admiración que hay por Vladimir Putin en este país, nos retrata el gusto por el caudillo, el gusto por el hombre que toma decisiones sin consultar a nadie, el gusto por el hombre que tiene gustos e ideas conservadoras. Eso es Vladimir Putin. En ese sentido se parece mucho a Andrés Manuel López Obrador, aunque claro, es un hombre más letal, exagente del KGB, no es para menos. Pero estaremos de acuerdo que hay una nostalgia por el caudillo, por el líder fuerte aquí en México, y creo que todos podemos recordar que en nuestras familias siempre hay alguien, y no necesariamente los más grandes, que sienten suspiros y nostalgia por Porfirio Díaz. Porfirio Díaz es la síntesis del presidente que administraba bien, que era honrado en lo personal, aunque dejó robar a todo el mundo, que permitió el crecimiento, pero que tenía sometidos a todos los poderes que se le oponían. Entonces, Porfirio Díaz sigue siendo el espejo en el que nos vemos, en que vemos la política mexicana, y es curioso que después de 30 años de alternancia siga habiendo esta resonancia tan tremenda. La democracia en América Latina
por eso tiene tan pocas oportunidades, porque el hombre fuerte siempre está presente, siempre está detrás con un discurso justamente de amor al pueblo y de expresión, de reflejo de lo que la gente necesita. Esto es un secuestro del discurso y de la verdad que una democracia verdadera no puede darse el lujo de aceptar. Y entonces, pues no podría ser como algo sano para pensar que esa democracia tiene futuro, pero yo insistiría, el presidente perdió la única encuesta verdadera que ha tenido que enfrentar, que fue la de hace 8 días. 52% de los mexicanos no están aprobando, por muchas razones diversas, el ejercicio que está haciendo el presidente de la República. Ahora, aquí en Jalisco, ¿qué pasó? Aquí en Jalisco, Movimiento Ciudadano tuvo la enorme habilidad de venderle al ciudadano de a pie que ellos eran la única opción frente a Morena. Morena presentó además un escenario electoral desastroso que le ayudó mucho al Movimiento Ciudadano a mantener pues las mayorías. Pero me parece que esto es un mensaje que si el gobernador Enrique Alfaro no entiende que no es una carta en blanco para que haga lo que quiera, pues lo va a padecer seriamente en los siguientes 3 años. Creo que es una elección intermedia para el Movimiento Ciudadano anómala justamente por el elemento del presidente de la República que vino a alterar pues la forma de votar del caliciense, como lo hizo también en Nuevo León, donde el Movimiento Ciudadano gana, pero pensando mucho los regiomontanos en la preocupación que les da el poder de Morena para afectar cosas que en el estilo de vida y en la manera de pensar del regiomontano o del tapatío son muy valiosas, como la libertad de empresa, por ejemplo. Entonces hay que aprender a leer bien. No son cheques en blanco para estos gobernantes. Lo malo es que como tienen vocación antidemocrática, lo van a tomar así y vamos a tener muchos problemas también aquí. No sé si contesté todo lo que me dijiste o había otra parte de la pregunta. No, sí me contestaste todo lo que te comenté. Y para cerrar el tema de las mañaneras y del presidente, tenemos un comentario de una maestra que Alejandra Villa nos pregunta, ¿cuál es tu opinión, Agustín, respecto al tema de las mañaneras? ¿Realmente es un ejercicio de diálogo entre la prensa y el gobierno federal o es un ejercicio propagandístico del gobierno en todo? No solo es propaganda, es la propaganda más grotesca que he visto yo en mi carrera. O sea, ustedes ven a los supuestos periodistas que están ahí en la primera línea preguntando al presidente y uno se pregunta si no deberían ser otra cosa en su profesión, porque no es periodismo, no ejercen la crítica, es estar siempre dándole por su lado al presidente, es darle el pase a gol para que linche y ataque periodistas que están haciendo su trabajo, que podrán tener trayectorias, que tendrán un lado luminoso y otro lado cuestionable, pero caray, el presidente mismo tiene también una trayectoria que podría ser cuestionada por muchos sentidos. O sea, no puede ser posible que un país, a pretexto de que alguien trabajó para tal empresa, se le nieguen derechos elementales a nombre de que yo poseo toda la virtud y que el que me ataca tiene que ser malo necesariamente. A mí me parece un ejercicio vergonzoso de propaganda que además aplica muy bien este famoso pues axioma de la propaganda nazi que consagró y que lo hizo el hombre del futuro a Joseph Goebbels, de que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Claro. Esta es la apuesta populista. No necesariamente van a poner campos de concentración los populistas en los lugares donde controlen, pero evidentemente el estilo de propaganda nazi fue una genialidad en su momento del nazismo, que han adoptado todos los regímenes populistas desde esa época. En esa época estaba Perón en Argentina, estaba Getúlio Vargas en Brasil, estaba Lázaro Cárdenas y el PRI aquí en México, y aunque muchos de ellos, sobre todo Lázaro Cárdenas, eran enemigos del nazismo, obviamente que le aprendieron al régimen nazi el modo de hacer propaganda, y los mismos comunistas se lo aprendieron. Este estilo de estados fuertes que se apropian de la verdad, que es en realidad un modo de mentir, para tratar de engañar al ciudadano y de repetir 1000 veces cuestiones de propaganda para que ellos asuman como verdad la verdad oficial, pues es algo que inauguró el nazismo en su momento y que tiene una paternidad sobre regímenes autoritarios, sean blandos o sean brutales dictaduras. Todas tienen que ver con este estilo de propaganda que llegó para quedarse. Siempre yo me he preguntado, y muchos nos preguntamos por ahí, ¿qué habría hecho Goebbels y qué habría hecho el régimen nazi si hubieran contado con redes sociales? O sea, si lo que hicieron en su momento lo hicieron con la radio. Exacto. Y fue devastador, un pueblo culto. Recordemos, Alemania es la patria de la filosofía moderna, es la patria de la música moderna, es la patria del arte moderno. O sea, Alemania
y los científicos alemanes, es una cantidad impresionante de inventores y de hallazgos de la ciencia que generó Alemania en el siglo XIX para derivar en la pesadilla del nazismo. Si eso le pasó a Alemania con toda su cultura, imagínense nuestras naciones que tienen 6 o 7 años de educación formal, los ciudadanos, o sea, estamos hablando cuando mucho termina la primaria. De cuarto, quinto de primaria. Exactamente, que no leen, que leen un libro por año y que no es lo mismo Jordi Rosado que Liliada, estaremos de acuerdo. O sea, imagínense el poder de la manipulación que puede tener la propaganda en pueblos mal preparados, que estos sistemas políticos han buscado que haya mala calidad educativa justamente para no tener ciudadanos sino súbditos. Por eso el ataque a las clases medias del presidente no es ninguna casualidad. El presidente no está contra los ricos ni está contra los pobres, está contra las clases medias, porque también una demostración, un hito histórico. Todas las revoluciones, todos los cambios sociales importantes de la modernidad lo hicieron las clases medias. No es casualidad que esté contra las clases medias. O sea, esto no es una casualidad, es una cosa bastante simple cuando uno revisa los manuales de historia. Y bueno, las redes sociales, ¿qué son? Pues nos dan una apariencia de que ahí es la plaza pública donde se debate libremente, pero como tú bien dices, hay granjas de bots, hay un montón de falsos personajes que tienen una narrativa común que se ha identificado, porque por ejemplo aquí Liteso Lab lo ha identificado en el caso de las granjas del presidente o del gobierno de Jalisco. Está plenamente identificado que existe este esquema de propaganda para fingir que hay un apoyo impresionante al presidente o al gobernador en turno. Pero lo cierto es que las redes sociales son como la televisión en su momento. Recordaremos, y en mi infancia esto era muy común, se decía que la televisión era la caja idiota. Bueno, caja idiota si vas a hacer el tipo de televisión que se hace para simplemente dar entretenimiento y mantener contentas a las masas, lo que en su momento Azcárraga Milmo dijo es para los judíos. Justamente eso era, la televisión es para los judíos. Las redes sociales pueden servir, igual que la televisión, como herramientas de cambio, de información, de cultura impresionante. Y podemos revisar que esto va a suceder. Encontramos herramientas muy valiosas también en las redes sociales y en general en toda esta revolución digital para saber más. Casi toda la literatura mundial, buena parte de la literatura científica, muchos blogs de amplio conocimiento están en las redes sociales, pero ¿cuántos lo buscan? Si no hay una educación para decir quiero buscar información de valor, esta guerra está perdida de antemano. Entonces, yo diría simplemente que las redes sociales pueden ser la caja idiota de la que se hablaba en la televisión, o pueden ser también herramientas de cambio muy eficaces. Depende de cómo lo uses y para lo que lo uses. Pero los regímenes populistas no van a renunciar a utilizarlas para legitimarse. Exacto, ¿no? Oye, Agustín, aquí tenemos muchos comentarios. Voy a tratar de darle salida a la gran mayoría para que los puedas responder. Eduardo Arochi nos dice, nosotros como estudiantes, ¿de dónde podemos encontrar la motivación para ejercer el periodismo en un país que no apoya la libertad de expresión y que desgraciadamente es el primer lugar en asesinatos a periodistas? ¿Me vas a leer todas o...? Te leo otras dos más y ya tú me ayudas a responderlas. Y María José dice, sin duda alguna estamos en un gobierno y sociedad que busca limitar la expresión misma disfrazada en modernidad y en una generación de mazapán. Pero ¿consideras que más allá del gobierno la sociedad es partícipe de la coartada de expresión? Y Eduardo Macabro dice, el viejo PRI era un partido con pantalones, nomás amenazaba a la familia del periodista y ya. No andaba asesinando o diciendo mentiras de 7 a 10 de la mañana, de lunes a viernes en televisión nacional. Y también Daniel Silva dice, si la libertad de expresión es una opinión libre en todos los demás países, porque aquí en México el periodista o columnista que ejerce su libertad de expresión, sea de izquierda o de derecha, es silenciado? ¿Se debe a que aquí hay un mal visto o por qué procede o sucede este caso? Bueno, mira, la motivación al periodismo, que esta es la gran pregunta y qué bueno que la hacen. La verdad es que por más vulnerada que esté esta profesión es fundamental, es básica para que exista una democracia. El periodismo es un bien público. El periodismo necesita un nuevo modelo de negocios y necesita que la sociedad aprenda a respaldarlo. Necesitamos encontrar el modo en que la sociedad se le demuestre que el periodismo es valioso, es especial, es distinto a lo que encuentran las redes. Si los periodistas seguimos cayendo en la idea de que los likes son los que nos dan sentido
y que tener 1,000, 10,000 o 100,000 likes hacen un gran periodista, no vamos a poder resolver este enorme dilema. La sociedad debe entender que lo que los periodistas le presentamos como productos acabados, como textos, como imágenes, los full tracks de la televisión, los reportajes en radio, o sea, esto tiene que ser algo distinto a lo que los influencers, los bloggers que no tienen realmente formación de periodistas y que no hacen periodismo, que son la mayoría, le están ofreciendo. No se trata de ofrecer un video escandaloso donde están asesinando a alguien, no se trata de ofrecer pues un discurso de linchamiento a favor de un político o en contra de un político de forma gratuita. Se trata de presentar un texto, una narrativa que tenga pies y cabeza, que tenga una hipótesis y que la demuestre, que esto es muy importante, y que le dé el poder al lector o la audiencia para decir, ah, caray, esto dice periodista, ¿cómo yo lo puedo comprobar? Bueno, el periodista está poniendo ahí una serie de elementos de comprobación que hará que tú en tu casa puedas, mira, pico aquí, encuentro este archivo, pico acá, encuentro este otro. Volvemos al tema. Lo fabuloso que implica la era digital es que encontrar documentos y testimonios de primera mano es mucho más fácil que en el pasado. En el pasado tú confiabas en el periodista y en su ética que lo presentaba, quizás en una fotografía dentro de un texto o a veces en imágenes, pero ahora tienes todo a la mano. El periodista puede construir un relato formidable, bien construido de un hecho y darle a la gente la posibilidad de que lo compruebe. En la medida que la gente entienda que el periodismo es distinto a lo que le ofrecen los demás, va a decir, caray, vale la pena pagar 5 pesos, 10 pesos por un periódico diario, o pagar, digo, caray, uno se da cuenta, por ejemplo, la inscripción al País el primer mes es €1 y quizás se va a 5 euros, pero un 5 euros son 100 pesos por 30 ediciones que costarían en físico tal vez 20 pesos cada una, y sin embargo mucha gente se la piensa. Si no entendemos que la información es poder, y en este caso es poder ciudadano, y que si es poder necesitamos periodistas que estén de tiempo completo ejerciendo periodismo para darnos esa información que nos da el poder, no vamos a poder remontar esta enorme desventaja y vamos a seguir confundiendo propaganda con periodismo. La propaganda es un discurso simplón, es un discurso único, es un discurso que apela a los sentimientos, emocional, chantajista, y no nos da un poder para tomar distancia respecto a lo que nos están diciendo. El periodista nos debe dar ese poder. El periodista incluso a veces puede provocarnos una reacción en contra, pero eso es sano. Nos está provocando, el periodismo tiene que ser provocador, pero si nos da los elementos, el periodista nos va a dar argumentos para estar incluso en contra. Si yo estoy en contra del periodista, pero con argumentos, y no por linchar, no porque habló mal de mi presidente, pues entonces el periodista ya cumplió una labor muy valiosa. Entonces, ¿qué debe hacer el periodista? Tiene que ser muy serio, tiene que ser muy profesional, tiene que ser sobrio. Otra cosa muy importante, los periodistas no son la noticia. Tenemos también un montón de periodistas que quieren jugar al influencer, que quieren ser, ahora sí que la quinceañera en la fiesta. No, el periodista tiene que ser un testigo a distancia de los fenómenos sociales que está retratando. A distancia implica que no se involucra en lo más posible, que respeta a los actores, pero eso no significa que se involucra con los actores. Se requiere una distancia crítica, eso es parte de la ética del periodista. Y cuando hablo de distancia crítica, no nomás hablo respecto al poder institucional, hablo respecto a cualquier poder, o reclamo de discurso de verdad. Y entonces aquí entrarían todos, aquí entrarían también las ONGs, aquí entrarían también los activistas, aquí entrarían también los partidos de oposición, los empresarios, los sacerdotes o las iglesias, y no digamos el crimen u otros factores de poder en los territorios que desgraciadamente están teniendo un peso enorme en nuestra realidad. Respecto a todos hay que tomar una distancia crítica, pero sobriedad. Sobriedad implica te escucho, yo transmito lo que tú dices, pero no significa que te dé la razón, significa que es parte de lo que yo voy a contar, de la historia que yo voy a contar, donde tú vas a tener derecho a defenderte o a defender tu idea, pero no significa que yo te la compre, significa que la gente va a saber lo que tú piensas, hasta ahí. Y esa distancia crítica me permite revisar, me permite ir a todas las partes y me permite tomar distancia de todo lo que se dice y llegar a cierta hipótesis respecto a qué es lo que se aproxima más a la realidad. El periodista respeta mucho los hechos son, no diría sagrado porque no es la categoría que entra dentro de una idea democrática, pero son
el valor supremo en una democracia. El hecho inmediato, lo que ocurre, es justamente más importante que la interpretación de lo que ocurre. Entonces, si los periodistas no aprendemos y no le enseñamos a la sociedad la importancia del respeto a los hechos, a lo que ocurrió, a lo que sucede y a las motivaciones que están detrás de los hechos, pues estamos condenando a hacer ciencia ficción y hacer una narrativa más al periodismo respecto a las narrativas que ya implican las fakes y todo lo que es el discurso populista que pretende secuestrar las verdades. Entonces, la gente dice, bueno, esta es la verdad del presidente, esta es la verdad de este grupo, la del periodista es una verdad más solamente. No, el periodista necesita hacer entender a la gente que lo que él presenta quizás no sea la gran verdad, pero es parte de la realidad. Está comprobado y tiene manera de comprobarlo también. Entonces, este es el gran desafío. ¿Cómo hacemos que la sociedad reconozca el valor del periodismo? Eso es fundamental para que el periodismo sobreviva. Si la sociedad no apoya periodismo, va a seguir siendo una tarea de caballeros andantes, y desgraciadamente esto condena a la muerte a cualquier posibilidad de ejercicio de la libertad de prensa y a la larga pues a la desaparición de las democracias. Las democracias no sobreviven si no hay prensa libre. Esto es también un axioma y recordemos que es un axioma. El axioma es una verdad indiscutible, es una verdad que no requiere comprobación. Es fundadora. La libertad de prensa nació con la democracia y va a morir el día que la democracia verdadera desaparezca, aunque sigan diciendo los políticos que son demócratas y que es el poder del pueblo y cosas por el estilo. Entonces, esta sería un poquito una suerte de respuesta a la primera pregunta. La sociedad es partícipe de los riesgos para la libertad de expresión, por supuesto, al no respaldar a los periodistas, la sociedad, y al respaldar los discursos de linchamiento contra la libertad de prensa, la sociedad está avalando, está dándole poder a los políticos y está avalando la persecución del periodismo. Que el viejo PRI tenía pantalones, no necesitaba matar. Bueno, sí, el viejo PRI tenía el control completo, era una era predemocrática en la cual había una simulación de democracia, por eso había un día de la libertad de prensa, el 7 de junio, y bueno, solamente los que se salían del huacal mucho eran perseguidos. Incluso hay experiencias a lo largo de esos años de tipos que combatían y criticaban gobernadores o presidentes municipales, pero que no tocaban al presidente. El presidente era el intocable principal. Y probablemente había enemigos del gobernador, que era un diputado, un senador, que quizás respaldaba a ese periodista, porque a fin de cuentas era otro poder que de forma subterránea se ejercía para tratar de lograr el control de la plaza, en este caso el estado o el municipio. Esto permitía que fuera mucho más laxo, pero la cultura política no daba para tanto, entonces no era necesario ni siquiera perseguir, y era muy inusual que un periodista llegara a ser amenazado de muerte, aunque siempre ocurrió, pero era inusual justamente porque había un control, una cultura que permitía el control, una cultura política que no era política, porque recordemos, política es justamente lo que se hace en democracia, en la discusión de los temas públicos, eso es la política. Entonces no había una política verdadera, había una simulación de la política que permitía este tipo de controles. Cuando llega la transición democrática, se sueltan las ataduras, se ejerce con libertad, y bueno, ahora lo que trata el proyecto del presidente de la República es retomar el viejo control priista. No lo va a poder retomar porque la sociedad cambió. Yo vaticino que, siendo optimista, que va a fracasar el proyecto del presidente, va a fracasar porque es un proyecto que mira al pasado, no al futuro, que mira al pasado en todos los terrenos, en el político, en el social, en el económico. El tema, por ejemplo, de las energías fósiles es una cosa terrible. El cambio climático está ya incidiendo en la destrucción de la naturaleza y en la destrucción de la calidad de vida de los mexicanos y del mundo. Entonces, va contra la historia, va contra el futuro. No puede sobrevivir esto. Necesitaríamos un líder populista más tecnocrático, más avanzado, que quizás usara estos esquemas de ingeniería social de control, pero al mismo tiempo tuviera agendas que realmente atendieran los grandes retos, aprovechando que la sociedad mexicana tiene tendencia a no ser democrática. El problema es que con Andrés Manuel López Obrador tenemos un presidente que no es demócrata, pero además no tiene la lucidez de ver al futuro. Y creo que esto va a condenar a la larga al proyecto, por lo menos al proyecto de López Obrador. Yo no sé si Morena u otros tecnócratas o posibles tecnócratas que tenga la Morena, porque yo insistiría también en un hecho: es difícil pensar que Morena es izquierda, aunque use un
términos de izquierda. O sea, si uno revisa... Cuando ni siquiera habla de temas de izquierda, ¿no? O sea, Andrés Exacto, Manuel se jacta de ser de izquierda y nunca ha tocado ningún tema de izquierda en sus mañaneras, nunca. pues los derechos de minorías, por ejemplo. Eso es una bandera de la izquierda que él no quiere mover porque él trae más bien un discurso de derecha religioso, más parecido a Bolsonaro que a un líder de izquierda. Entonces, pero digo, volvemos al tema de las taras. En América Latina un líder que se dice de izquierda no tiene que demostrar que no lo es. La gente se lo compra. Amo al pueblo, aunque no haya medicinas, aunque no haya para quimioterapias, aunque el Seguro Popular haya sido desplazado por algo que no existe. El Seguro Popular era muy malo, pero digo, no podías desaparecerlo por algo que no existe, porque eso es peor. Tenías que haberlo mejorado. Entonces, bueno, estas contradicciones es como decir, me ama, pero me pega porque me ama, ¿no? O sea, pareciera que es ese tipo de relación masoquista entre una pareja en la que ha inaugurado el presidente López Obrador con sus votantes. Digo, ¿quiénes murieron en el derrumbe de Línea 12? Votantes del presidente López Obrador, gente de clases medias para abajo. Son los que murieron. No fueron los fifís que él dice. Ellos no usan el metro. Entonces vamos entendiendo un poquito, vamos desenmascarando la simulación, que es tarea del periodismo y por eso el periodismo es valioso. Y a muchos les incomoda y les disgusta y van a seguir acosando, pero caray, el acoso y el disgusto puede ser un buen síntoma. Hay que aprender a tener un poquito de piel dura, no caer en el juego de contestarle, sobre todo a gente que ni siquiera a veces tiene un rostro en las redes sociales, que tiene 2 seguidores y que acaban de abrir hace 15 días la cuenta. Pues no hay que caer en ese juego, porque entonces termina uno dejando ahí hasta el alma y la tranquilidad y dándole paso al acoso. Para un pleito se necesitan 2, como dicen. Entonces hay que aprender a entender esto y aprender a torear bien este tipo de acoso. Y la última pregunta, la libertad de expresión, ¿solamente se persigue en México? Yo creo que no. O sea, lo que está pasando en México es síntoma de lo que pasa a nivel mundial. Tenemos una emergencia de caudillos populistas en el primer mundo incluso. Y digo, no olviden a Trump. Trump es realmente un López Obrador con ideas de extrema derecha, pero por gestos, por expresiones, por formas de manipulación. Lo que él dijo en Estados Unidos es lo que dijo López Obrador cuando, según él, ganó la presidencia en 2006. Entonces, en realidad, caudillos populistas tenemos de derecha, de izquierda, de centro. Tenemos a Bolsonaro, tenemos a Maduro, están llegando a muchos países de Latinoamérica, desgraciadamente. Tenemos al presidente de El Salvador, que es un caso, es Bukele, se apellida, pues ya secuestró todos los poderes en El Salvador, y el hombre tiene un prestigio inmenso, y el pueblo dice, este hombre me quiere, este hombre me apoya, yo estoy con él, aunque nos eliminen los derechos, elimine la democracia. Y en Europa, el premier Johnson de Gran Bretaña llegó también con ideas populistas. La separación de Gran Bretaña de la Unión Europea no va a beneficiar a la Gran Bretaña, pero fue un guiño sentimentalista a este sentimiento eterno de los ingleses de aislarse del mundo, porque son insulares políticamente y no quieren comprometerse con Europa. A la larga lo van a pagar los ingleses, porque no tener comercio libre con Europa y libre tránsito de personas y todo va a hacer que sea más costoso para los ingleses ir al resto de Europa. Y además no olvidemos, el motor de Europa es Alemania, no es Inglaterra. Alemania y políticamente Francia. Entonces, ¿quién va a ganar y quién va a perder? Pero llegó un populista y se avaló una idea que termina perjudicando el sustento ideológico de la libertad de comercio que Inglaterra, que además recordemos, Inglaterra fue la cuna de la democracia moderna, está contradiciendo su propia historia, pero llegó un caudillo populista. Hay un montón de caudillos populistas en Europa del Este, hay muchos en los países musulmanes, hay muchos más en el África subsahariana. Creo que en este momento tenemos muchísimos países que se parecen más a Rusia, iba a decir China, pero China tiene una enorme habilidad económica, todavía le está sirviendo para tener un crecimiento impresionante a nivel mundial, aunque es una dictadura totalitaria, pero el espejo chino también sería otro buen ejemplo. El gusto y la admiración por China de tanto latinoamericano también expresa cómo no nos interesan las ideas democráticas, nos interesa el éxito de un modelo político y nos interesa también, hay que decirlo con todos los dientes, nos interesa llevarle la contra a los Estados Unidos. Entonces, el que le lleva la contra a los Estados Unidos en América Latina tiene mucho futuro. Andrés Manuel López Obrador no le llevó la contra al presidente Trump,
pero su discurso siempre ha sido de cuestionar a Estados Unidos, y ahora que llegó un demócrata verdadero a Estados Unidos, ya está utilizando el discurso anti-yanqui para legitimarse. Entonces son como síntomas de que en realidad este cambio preocupante de populismo no está nomás en México. Lo que pasa es que sí, México está matando más periodistas que otras partes. Esto sí es un expediente que nos debe preocupar mucho más. Exacto. Agustín, tenemos más comentarios de nuestros estudiantes. Igual voy a leerte algunos comentarios para que les podamos dar salida y para ir empezando a cerrar el tema, que aquí podemos durar 3, 4 horas seguramente hablando de la libertad de expresión, porque hay bastante información y bastante contenido, ¿no? Diego Tobar pregunta, ¿cuáles son los límites de la libertad de expresión? ¿En dónde termina la libertad de expresión de un periodista y de una persona en sociedad? Y también nos dice Paola Ramos, ¿cuáles son los desafíos a los que se enfrentan actualmente los periodistas en México en turno? Y también nos pregunta Ibis, ¿actualmente dedicarse al periodismo o tener una posición de líder de opinión es simplemente jugar a la ruleta rusa? No sabes cuándo tu libertad de expresión te lleve a abrir tu propia tumba y así sucesivamente. Alejandra Gómez dice, la libertad de expresión conlleva una responsabilidad y conocimiento. ¿Qué tan confiable es la opinión del pueblo dentro de las redes sociales tratándose de temas políticos? Y Yael Ibarra comenta, ¿cree que en un futuro comience a notarse una escasez de periodistas debido a la poca libertad de expresión que existe en nuestro país? Bueno, muy bien. ¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión de periodista? Los de cualquier persona, en principio, que es los derechos de terceros. Ahora, la vida pública requiere que se ventile, entre otras cosas, lo que hacen los gobiernos, porque los gobiernos son electos por la población, por los ciudadanos. Prefiero decir ciudadanos porque pueblo es como una categoría más orgánica, menos democrática. Ciudadano es el habitante de un país que ejerce sus derechos, pero además cumple responsabilidades. Un ciudadano paga impuestos, un ciudadano hace críticas, un ciudadano se educa, un ciudadano se informa. Bueno, un ciudadano es una cosa más exigente que un integrante de un todo orgánico que no tiene ni siquiera muchas veces una opinión, que sería la palabra pueblo. El gobierno es fruto de las votaciones de los ciudadanos, el gobierno vive de los impuestos que pagan los ciudadanos, el gobierno hace programas a nombre de los ciudadanos para generar políticas públicas, el gobierno establece políticas muy diversas a nombre, pues, de los votantes, y entonces el periodista tiene el derecho de intervenir en todas estas cosas que inciden en cómo se ejercen desde el gobierno los mandatos de los ciudadanos, los mandatos del votante, el ejercicio además del gasto que paga el ciudadano mismo. Y entonces en ese sentido no hay restricciones. El secreto es mortal para una democracia. Por eso se acota mucho, solamente cuestiones realmente de seguridad nacional podrían ser espacios de secrecía, y además está sujeto a debate. En Estados Unidos, que es la democracia más antigua del mundo, porque aunque la democracia como fenómeno político nace en Inglaterra, en realidad la primera democracia formal republicana fue la estadounidense. Bueno, en Estados Unidos muchas veces se dice que la libertad de prensa se ha excedido cuando revela documentos secretos sobre acciones que toma el gobierno de seguridad, el tema de los terroristas, el tema del manejo de las cárceles para terroristas, el Guantánamo, por ejemplo, el tema de cómo se hizo la guerra en Vietnam. Se dice que la guerra de Vietnam Estados Unidos la perdió en los periódicos, y es muy aproximadamente una verdad. El periodismo fue un contrapeso al poder de esta élite empresarial militar que llevó a Estados Unidos a la guerra en Vietnam. Entonces es un límite difuso el tema de la secrecía por razones de seguridad nacional. Es un tema que no se ha terminado de debatir todavía. El otro tema es el derecho a la vida privada de los políticos, de los servidores públicos. ¿Tienen derecho? Sí, pero no tienen derecho en la medida en que estemos hablando de asuntos que tengan que ver con recursos públicos. Si un político se sentó en un restaurante a pactar un programa de gobierno
con otro político, con un empresario, ese es un asunto público. Si un político utiliza recursos públicos para colocar a su gente en puestos de gobierno, ese es un asunto público. Si un político utiliza los dineros públicos, los desvía para favorecer una relación personal, una amante, un hijo, una esposa, ese es un asunto público. Y ustedes pueden decir, no podemos entrar en la vida privada, en la vida sexual del político. Caray, esta es una situación que no hemos sabido construir como relato los periodistas todavía, pero necesitaríamos entender que en las alcobas se definen muchos asuntos públicos en toda la historia completa. Necesitamos encontrar la técnica narrativa para poder narrar cómo los asuntos sexuales pueden pueden ser el semillero de decisiones políticas que afectan a todos los ciudadanos. En esa medida necesitamos convertirlo en un hecho público, guste o no guste, sea de buen gusto o no sea de buen gusto. ¿Por qué lo de Mónica Lewinsky se convirtió en una situación que puso en crisis a los Estados Unidos? Bueno, parece que no había recursos públicos, era una becaria y que el presidente Clinton, a final de cuentas, no le dio un bien público, no le dio dinero a la becaria, pero aprovechó su poder para tener esta relación. Entonces ahí ya, y además utilizó un inmueble público como la Casa Blanca para tener relaciones con ella, pero además se le acusó de mentir frente a un jurado, y esto es una cosa gravísima en Estados Unidos, fue perjurio y estuvo a punto de perder la presidencia por un caso que nos parecería menor. Si un gobernador, si un presidente municipal, si un presidente de la República tiene una relación extramarital, pero no intervienen los recursos públicos, no interviene su poder, no interviene la esfera de las relaciones que él tiene por ser una persona poderosa, podemos decir que ahí sí puede alegar que está en la esfera privada, pero es una esfera también gelatinosa, complicada. Si leemos los debates que se han dado, porque ha habido asuntos judicializados en América Latina sobre el derecho de los políticos a linchar a los periodistas, que esto no nació con las mañaneras, por eso digo, es un caso que ocurre en muchas partes del mundo. Hay un asunto muy interesante del presidente Correa en Ecuador, de hace como 6 años, contra un periodista, porque reclama el presidente Correa el derecho a su libre réplica, lo que todos los días dice Andrés Manuel López Obrador, y acude ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos no le da razón al presidente Correa, le dice, a ver, la libertad de expresión respecto a los políticos puede ser en formas incluso excesiva, pero es necesario y sano para la democracia, justamente porque, uno, no hay paridad de poder. Un periodista es un individuo que escribe solamente. Un presidente es un hombre con un inmenso poder, con un inmenso presupuesto y con un montón de personas que podrían tomar decisiones tratando de quedar bien con él. A veces no ordena el asesinato, pero a veces por quedar bien con él se hacen asesinatos. Entonces sí, el acotamiento de la figura pública, la restricción a la figura pública es más importante que pensar que un periodista se excedió y pudo decir 2 o 3 cosas en exceso de adjetivos, o tal vez incluso publicó algo engañoso o mentiroso. Porque bastaría con que ese presidente o ese gobernador mandara los expedientes y exigiera su derecho de réplica de forma serena, sensata, y le dijera al periódico, por favor, publica esos documentos que demuestran que lo que tú publicaste es mentira. Y no te estoy yo diciendo que seas mafia del poder, que seas corrupto, ni nada. Públicalo en el mismo espacio para que la gente tenga oportunidad de conocer la realidad que yo estoy demostrándote que tú falseaste. Eso es muy distinto a utilizar una plataforma de televisión y digital para linchar periodistas porque no me gusta lo que publican. Lo peor del tema es que nunca ha podido demostrar que lo que se publica es mentira. O sea, el inducir el discurso por el lado emocional es una buena forma de demostrar que no tienes una razón o una prueba dura para demostrar que ese periodista mintió. Entonces hay que estar muy, muy alerta con eso. La libertad de expresión desde la sociedad civil tiende y puede ser excedida, pero desde el poder no. El poder está regulado, la sociedad no está regulada. Si en un juzgado se demuestra que el exceso de libertad de expresión, sobre todo en el tema de difundir documentos o de afectar la vida privada, fue realmente contra los intereses públicos, podrían condenar a ese medio o a ese periodista, pero se requerirá
de un tribunal para hacerlo. En cambio, un político no puede, el día que ve una publicación en contra de él, o aparentemente en contra de él, no puede arguir un derecho de réplica para ofender, para chantajear, para rabiar y para linchar a los que lo critican. Esto es muy claro. Hay un principio que se llama de legalidad. El principio de legalidad indica que todo desde el gobierno, en el poder, está regulado y que un funcionario público solamente puede hacer lo que expresamente en la ley se establece que puede hacer. En cambio, un ciudadano no le aplica el principio de legalidad porque tiene libertad irrestricta. El ciudadano solamente no puede hacer lo que expresamente está prohibido. Es muy distinto. El ciudadano no le aplica el principio de legalidad porque no es representante público. El presidente de la República no es el líder de Morena, es el presidente de todos nosotros. Entonces está sometido a un principio de legalidad y no lo puede exceder. Entonces, esto es muy importante en el momento de debatir. Sí, puede haber exceso en la libertad de expresión, pero en la libertad de expresión es mejor el exceso que el defecto. En la libertad de los políticos para expresarse es mejor el defecto que el exceso. Eso sería como la fórmula que podría conciliar un poquito eso. ¿Cuál es el desafío de los periodistas? Pues bueno, el desafío número uno es que la sociedad entienda que el periodismo es una cosa distinta a este espectáculo circense que se da en redes sociales por los influencers y por los tuiteros, que en general se linchan unos a otros y a veces toman información periodística y simplemente le ponen una opinión y es todo lo que hacen. El desafío periodista es demostrarle a la gente que el servicio que da el periodismo es valioso. Y es valioso no solamente porque se ejerce desde la libertad, sino porque se ejerce con pulcritud profesional. Entonces el periodista tiene que aprender sus bases éticas para entender que debe ser, insistiría yo, debe ser riguroso, debe ser profesional, debe ser sobrio, no debe subirse en la arena del linchamiento y no debe publicar algo que no le conste. O sea, esas son cosas que uno espera de un profesional del periodismo. A partir de ahí, construir una imagen pública que haga que por lo menos una minoría creciente nos valore y le dé opción al periodismo como modelo de negocios a que sea un estilo de vida. El periodismo no puede sobrevivir con los ratos libres del periodista. El periodismo necesita que los periodistas se dediquen a tiempo completo. ¿Y eso qué significa? Que deben cobrar lo suficiente para vivir dignamente. Cosa que no sucede. Cosa que no sucede. No sucede. Y en gran parte del mundo, por la crisis digital, todos los periódicos y todos los medios importantes del mundo están viviendo crisis. Pero hay de crisis a crisis. Tú decías, ¿no va a desaparecer el periodismo escrito? Por supuesto que no, porque el periodismo escrito es como la mejor expresión del relato profundo de las verdades cotidianas que la prensa puede entregarle al ciudadano para que éste esté bien informado. No puede desaparecer porque, insistiría, sería desaparecer la democracia y convertirse simplemente en tuitazos, en videos breves y en cosas para el espectáculo, para la sociedad del espectáculo. No puede desaparecer, pero el periodismo tiene que tener esa tendencia permanente a ser profesional y ser profundo. Y en ese sentido, la salvación del periodismo debe ser ese tipo de periodismo, no el periodismo de los tuitazos y de el espectáculo que estamos desgraciadamente viviendo y que a veces pareciera que nos están pidiendo los directores de medios. Me parece que esa es una ruta de suicidio. Y que ocurre mucho, ¿no? Digo, este fin de semana, por ejemplo, el sábado en el partido de la Eurocopa, ¿no? Cómo cientos de periodistas se sumaron a compartir el video, las fotografías del jugador que se desvaneció en la cancha y cómo el mismo equipo tapaba a su jugador, ¿no? Para evitar que estas imágenes circularan en redes sociales, ¿no? ¿A dónde hemos llegado? A que la misma gente, ¿no? O sea, el mismo equipo, el mismo ciudadano, perdón, tenga que cuidar la integridad de una persona. O sea, yo siempre me he preguntado, ¿no? ¿Para qué compartir las fotos de los decapitados, de los desollados, del atropellado? O sea, ¿para qué generamos esta misma cultura que no informa? O sea, esto no es una información, esto nada más es una exhibición. Claro. Tenemos que entender una cosa. La sociedad humana tiene una tendencia al morbo natural. Los cuentos, los relatos nacieron justamente de la obsesión del humano medio a saber lo que sucede afuera, pero sobre todo hay una fascinación por lo que ocurre en las esferas de poder.
No es casualidad que la literatura, que la gran literatura, que haya sido desde el principio un relato de lo que le ocurre a los dioses, a los héroes, a los grandes guerreros, a los grandes reyes. Esto no es una casualidad. O sea, hay una demanda de conocimiento que podríamos decir que la sociedad moderna del espectáculo de ahí también está engarzada. Pero tenemos que convertir esta tendencia natural al morbo y a la fascinación por los relatos del fracaso, sobre todo de los poderosos que tiene el ser humano, convertirlo en una oportunidad para contar historias buenas que nos transmitan valores cívicos y conocimiento. Entonces, ¿qué es un buen narrador? ¿Qué es un buen novelista? ¿Qué es un buen poema? El que logra conciliar esta demanda de mundo, de conocimiento que tiene el ser humano medio con cosas que son un valor superior en términos espirituales o en términos de conocimiento, en términos de ciencia. El periodismo tiene que convertir este espectáculo grotesco del morbo en una información que tenga valor. O sea, los periodistas necesitamos informar también de los asesinatos, de los desvanecidos, de los muertos por cáncer, pero tenemos que convertirlo en una información que valga la pena, tenemos que dar el contexto. La gran clave siempre será el contexto. Claro que es preocupante que un futbolista se desvanezca, claro, no olvidemos además, y esto es una situación también que no hay que perder de vista, la mayor parte de los que están en los medios deportivos no son periodistas, son presentadores, son locutores. Hay una crisis que es mayor en el periodismo deportivo que en el periodismo político o el periodismo de espectáculos, ¿no? Es un espectáculo el periodismo deportivo y hay muy pocos periodistas que realmente hacen periodismo en el periodismo deportivo, que cuestionan los intereses que hay detrás de una decisión. Tú, por ejemplo, algo que haces muy importante, cuestionar el poco valor que se le da a un deporte emergente, no como deporte, pero sí como género femenino, que es el tema, por ejemplo, del fútbol femenino. Obviamente, no hay que ser 100% complacientes y decir, de la noche a la mañana el fútbol femenino va a estar a la estatura del masculino en términos de negocio, porque el negocio es un gusto a final de cuentas, viene de lo que a la gente le gusta ver, pero sin duda hay que construirlo. Y en la medida que tenga más exposición pública, que esto sí hay que reclamar, la gente va a empezar a pensar que tal vez ese fútbol que le parecía técnicamente inadecuado, tiene otros valores que los periodistas, que los futbolistas masculinos no tienen. Una cosa que tú has señalado que estoy totalmente de acuerdo, las futbolistas mujeres no especulan, no se tiran como Neymar y no hacen un espectáculo de cosas que tienen que ver contra la competición misma. Digo, y ese es un elemento que me queda claro que la psique femenina expresa mejor que la masculina y que es muy sano para el deporte porque le da más legitimidad. Y ese es un valor verdaderamente por una sociedad. Entonces, bueno, pero necesitamos hacer la crítica y hacerla desde el periodismo, porque el periodismo está para eso. En la complacencia pura, que es el periodismo deportivo, sobre todo en estos deportes que son industrias, como el fútbol de hombres o como otro tipo de deportes, pues no termina beneficiando al espectador, porque el espectador también compra ese tipo de ideas como buenas. Y luego le gustan los programas deportivos donde todo el mundo se pelea contra todo el mundo, aunque no digan nada. No hay puro grito, ¿no? O sea, en el que solamente hay puro grito y hay puro show. Y además ese periodista cambia de opinión cada 15 días, porque ahora es bueno estar en contra de la América y dentro de 15 días hay que estar a favor de la América. Por Dios, o sea, esas son cosas que debemos empezar a desterrar. Claro que hay un desafío enorme, pero necesitamos convertir esa necesidad, esa hambre de conocer cosas, esa hambre de historias de la población en una posibilidad de ser buen periodismo. Y eso es lo que debemos hacer. Recordemos, la única regla fundamental del periodismo, la no ficción. Esto es lo que nos separa de otro tipo de narrativas. El periodismo tiene que estar en la realidad y eso es muy importante. Bueno, había más preguntas sobre el tema de la opinión del pueblo. Si vale lo mismo, bueno, ninguna opinión vale lo mismo. Todo el mundo tiene derecho a dar una opinión, pero no, les aseguro que el 90% de las opiniones no están informadas. Si aplicamos como hacen los maestros en la escuela, todo el mundo tiene derecho del examen, sí, pero nomás tiene derecho a aprobar el que contesta bien. Es así de simple. Recordemos lo que dijo Humberto Eco, las redes sociales democratizaron lo que antes se decía en la cantina, a gritos, por los necios, ahora se dice en redes sociales. Entonces no hay que dejarnos seducir por eso. Las redes sociales son un instrumento valioso, pero no son la realidad, son un terreno de un juego de muchas ficciones
que no tienen que ver con la realidad. Y la prueba es que tú puedes ser una granja de bots que aparente que ganaste un debate en Twitter y puedes perder las elecciones al día siguiente. Esta es una de las elecciones grandes. Las elecciones con votos bien contados por institutos serios como es el INE nos transmiten una idea de la realidad, por lo menos de la que la gente cree sobre la realidad. Yo no sé si había una otra pregunta, pero en general, el nuevo periodista, no sé si son... Ah, no, porque hay menos periodistas. Bueno, creo que no hay menos periodistas. Tenemos una sobreoferta de periodistas. Hay dos defectos con la sobreoferta de periodistas. Uno, la preparación. Exacto. El periodista debería ser más ambicioso en lo personal, leer más, conocer más de muchas cosas para poder escribir justamente con un valor agregado y ser diferente a un bloguero cualquiera, a un influencer cualquiera. Necesitamos periodistas que tengan mejor formación. Y la formación no es nomás lo que te da la escuela, la formación es de toda la vida. La formación es leer toda la vida, leer, leer, leer. Y digo leer porque el mejor proceso de inteligencia es justamente leer textos. Es donde tú tienes posibilidades de subrayar, de plantear preguntas, de regresar, de repensar. De Eso es imaginarte justamente cosas. la cultura escrita, es eso. La verdadera cultura nació con la imprenta, cultura a nivel masivo me refiero. Antes era solamente de élites, los que sabían leer, los que sabían escribir. Entonces entendamos, tenemos exceso de periodistas mal preparados, pero además tenemos un mercado que contrata periodistas baratos, periodistas que no van a poder vivir del periodismo, salvo que sean faquires y que no tengan ninguna ambición en la vida más que cobrar esos 5,000, 6,000, 7,000 pesos al mes. Esa es una situación fundamental de entender. Necesitamos también incrementar el prestigio profesional del periodismo para empezar a cobrar salarios profesionales. Pero si voy a cobrar un salario profesional es porque hago un trabajo profesional. Entonces entendamos esto. Necesitamos tener una criba y la escuela ahí es muy importante, las universidades. Necesitamos aumentar, pues ahora sí que la exigencia para que el que salga a la vida profesional realmente represente un gremio que realmente demanda muchísimo en términos de conocimiento. Y tres, pues lo que yo siempre les digo a los nuevos, a los estudiantes, el estudiante que tenga la clave y el modelo de negocios nuevo para el periodismo, ese estudiante va a hacerse millonario y se lo vamos a agradecer todos los periodistas del mundo. ¿Cómo encontramos el modelo de negocios para seguir haciendo periodismo y sobrevivir? Creo que el mundo digital es muy generoso porque cualquiera puede abrir un medio. Fíjense, 30 a 50% de lo que gastaban los medios del pasado iban al papel. Entonces no cualquiera podía poner un periódico. Pero ahora cualquiera puede poner un buen blog con periodismo. Pero claro, ese buen blog no te va a costar papel, pero posiblemente vas a tener que gastar en otras cosas. No posiblemente, evidentemente tienes que gastar en los periodistas, en el que hace los infográficos, en el que arma las animaciones, en el equipo para el video, y eso implica un financiamiento que tiene que salir del mismo negocio. ¿Cómo vamos a conseguir que un buen blog con 10 profesionales haga periodismo extraordinario, pero le dé a esos periodistas la vida que debe aspirar un profesional, con el perdón del presidente, ese aspiracionismo a vivir mejor? Bueno, el que tenga la respuesta tendrá mi respeto y le voy a hacer un monumento yo también. Que nos la diga, ¿no? El que tenga la respuesta, que nos diga cómo le hacemos, ¿no? En este modelo de negocio. O que ponga su medio y nos contrate. Pues somos sí, felices, ¿no? Y trabajamos para él. Claro, sí, con todo gusto del mundo, ¿no? Dos preguntas más, Agustín, antes de llegar a la parte ya de la conclusión. Tenía una pregunta rezagada que era, ¿qué tan objetivo puede llegar a ser un medio de comunicación si depende de un financiamiento político, ¿no? ¿Cómo se vuelve objetivo o cómo el medio de comunicación cruza esta parte de no venderse, ¿no? Por tener un financiamiento político? Y había una pregunta más que nos hacía Mildred, que decía, a lo largo de tu carrera, ¿en alguna ocasión te han impedido realizar el pleno uso de tu libertad de expresión? Bueno, las dos. Lo de la frontera, pues es una de las preguntas más importantes del periodismo siempre. ¿En qué medida los ingresos de quien provienen nos condicionan? Desgraciadamente, con nuestra escasa cultura política en América Latina, es mucho el condicionamiento, porque los gobiernos y los particulares no invierten para que tú hagas periodismo, invierten para controlar el discurso.
En un país democrático, insistiría el tema de Francia, Le Monde no está condicionado por los recursos que entran aprobados institucionalmente para apoyar el periodismo, porque hay una cultura democrática en la cual el presidente no dice yo soy el dueño del poder. Eso no vamos jamás a oír al presidente de Francia decirlo y chantajear a los medios de comunicación. Entonces, depende mucho de la cultura política y es bajísima en México. No hay un reconocimiento de lo institucional respecto a los personajes de los que ejercen el poder. Entonces, eso es una dificultad formidable. Los empresarios también. Los empresarios invierten pensando que van a blanquear su imagen. Por ejemplo, un empresario inmobiliario, un empresario de la construcción, un empresario de la industria. En Torreón posiblemente los periódicos dependan mucho de los Bricio, por hablar de las familias que son más ricas y poderosas, que tienen las empresas más importantes, los dueños de Soriana, por ejemplo, que son también de Torreón. Si tú tienes al dueño de Soriana, si tú tienes al dueño de Leche Lala, y tú quieres hacer periodismo en Torreón, te va a costar muchísimo trabajo visibilizar el modelo de negocios perverso que es la leche en el desierto, sobreexplotando el acuífero de Torreón, llegando ya a zonas donde hay un exceso de minerales que está provocando enfermedades en los habitantes de Torreón, pero resulta que Lala es el gran beneficiario del sistema lechero. ¿Cómo voy yo a criticar el sistema lechero si perjudico a Lala? En el tema de las empresas, esto se ha dado en todo el mundo, no nomás en los países en vías de desarrollo, pero siempre es peor en los países en vías de desarrollo. Las empresas periodísticas en el primer mundo tienen la obligación de visibilizar sus compromisos ante el lector. Tienen que decir, a ver, este proyecto es financiado por fulano, sutano, perengano, bla, bla, bla. Estos son mis compromisos empresariales, pero eso no va a afectar lo que yo haga en esto, esto y esto. Si tienes duda, de todos modos ya sabes que me financia la petrolera fulana, que me financia la minera sutana. Pero yo voy a hablar de minas y te prometo que voy a hablar bien. Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, lo vemos como una perversidad. A mí me parece magnífico que los lobbies estén obligados a registrarse y que en el Congreso estén registrados los grupos de presión que tratan de incidir en la ruta de las legislaciones, en la ruta de lo que hace y aprueba o desaprueba el Congreso. Esos lobbies están visibilizados. Y es bueno, porque entonces tú ya sabes quién es el interés que está detrás de la ley contra el aborto, quién está detrás de la ley a favor de las armas, quién está detrás de la ley a favor de la laxitud de las descargas a los ríos, para hablar de 3 asuntos que en México no están visibilizados o que se ejercen emocionalmente nada más. Entonces, bueno, son limitaciones verdaderas al ejercicio de la libertad de expresión, que lo sano es visibilizarlas. Lo sano es aspirar a que algún día seamos democracias maduras y que el dinero público que entre sea institucional y no condicione lo que el periodista escriba. Ahora, tú hablas de objetividad. Objetividad es una palabra muy manoseada, que en términos de epistemología, de filosofía, es discutible, porque los seres humanos somos seres con conciencia, somos sujetos, no objetos. Y es muy difícil hablar de la sociedad humana desde la sociedad humana. Es como que un león escribiera un tratado de comportamiento de los leones, siendo león. Eso es justamente las ciencias sociales. Y es el desafío. ¿Cómo logras hablar de objetividad cuando eres un sujeto? Entonces, necesariamente somos subjetivos. ¿Qué debo hacer yo como sujeto? Visibilizar mis ideas y mis prejuicios al momento de escribir para que la gente sepa quién soy. Y lo más importante, lo que la gente busca como objetividad es honradez, es profesionalismo y honradez. Honradez significa, yo ya sé que mi deber es entrevistar a todos, aunque me caigan mal, aunque vayan contra mis ideas, yo voy a entrevistar a ese que está contra el aborto o a favor del aborto o a favor de los derechos o en contra de los derechos, aunque yo piense todo lo contrario. ¿Por qué? Porque es mi obligación y esa es mi obligación profesional. Y en esa medida voy a construir un relato periodístico de valor, que está más allá de mis ideas. Y eso podríamos llamar objetividad periodística. Digamos, me gusta a mí decirlo, hay una muy famosa sentencia del Evangelio de San Mateo que en los países cristianos y poscristianos vamos a entender muy bien. Dice, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se te dará por añadidura. Busca la objetividad y todo lo demás se te va a dar por añadidura. Nunca lo vamos a alcanzar.
pero pensando que debemos ser profesionales, objetivos, es como construimos un periodismo serio que no va a estar libre de errores, pero que va a ser honrado y que vamos a estar dispuestos siempre a rectificar cuando nos equivoquemos. Esto es muy valioso y creo que esto sí es posible construir. No hay que ser tan ambiciosos, nadie posee la verdad, ni siquiera los filósofos la han podido determinar, mucho menos los profesionales del periodismo, que somos constructores de verdades humildes, de pequeñas verdades del día a día, que es quién cortó el agua, quién contaminó el río, quién mató a la vecina, quién se robó el dinero. Son verdades humildes, pero que son muy valiosas para construir democracia y que necesitamos los periodistas entender que esto no se puede construir traicionando los hechos y favoreciendo nuestros prejuicios, nuestras ideas personales. Esto era sobre el tema del periodismo, perdón, de la objetividad. Creo que ya era la segunda o... En la segunda te preguntaban que si tú habías estado en algún momento expuesto o censurado en el tema de libertad de expresión. Yo nací en la época en que los medios de comunicación vivían en una cultura de autocensura. Fue muy valioso para mí porque aprendí a sortear la autocensura. Tengo muchas anécdotas. Este libro que comentaste que próximamente va a estar disponible es un ejercicio valiosísimo porque lo hicimos 9 periodistas de Jalisco y es doblemente valioso porque recordamos un poquito cómo era el periodismo antes de la transición democrática y cómo está amenazando con regresar lo que era antes. ¿Por qué fue valioso para mí empezar en el 89? Porque me tocaron redacciones en las cuales habían cosas intocables justamente por el tema de quién ponía el dinero. Empresas y políticos. Por ejemplo, en las elecciones, una cosa que ya desgraciadamente se volvió otra vez común, en las elecciones solamente se publicaba al que pagaba por salir en los periódicos. O sea, cosas aberrantes. Les cuento una anécdota rapidísima, que la cuento en el libro y que no cito a colegas para no incomodarlos, pero me ocurrió realmente cuando la elección del 92 en las municipales, yo era reportero del 8 Columnas y en esa ocasión los panistas denunciaron un fraude en Zapopan. La elección la ganó Jorge Humberto Chavira, la perdió Raúl Octavio Espinosa, y un compañero que cubría el PAN me dijo que expresamente el jefe de información le había pedido que no publicara nada de la denuncia contra... ¿Sí me están escuchando? Sí, claro. Sí. ¿Sí? Bueno. Yo te estoy escuchando, perfecto. Es que como que los perdí. ¿Sí me escucharon todo? Sí. Te quedaste en un colega que Ya le no los dijo el escucho jefe yo. que le dijo el jefe de prensa, bueno, ahorita... Bueno. Sí, vamos bien. Adelante. Bueno. Le dijeron que no publicara la información del operativo Fiesta, que le llamaban los panistas, de presunto manipulación de las elecciones. Esas elecciones no existían los organismos electorales en esa época. Y yo le dije, bueno, yo cubro Zapopan, dame la información y yo la publico en mi sección. A mí no me lo prohibieron. Volvamos al tema de lo que no está prohibido, está permitido. Exacto. Para el ciudadano. Yo lo publiqué y al día siguiente fue un terremoto. Al día siguiente le ofrecieron al presidente municipal de Zapopan mi cabeza, los del periódico, porque pues era una relación importantísima del PRI para el periódico. Y yo no salí ese día del periódico porque el jefe de prensa, se llamaba Humberto Atilano, un buen amigo, les dijo, no queremos la cabeza de nadie, lo único que les pedimos es que publiquen nuestra versión. Y mi castigo al día siguiente fue publicar yo la versión del PRI respecto a las elecciones, lo cual no es un castigo, porque digo, es un actor que también tiene que ser visibilizado lo que ellos plantean. A la postre no prosperó la denuncia del PAN, pero fueron como los cimientos de cómo los periodistas de esa época fuimos también generando modelos distintos para enfrentar la autocensura de los medios. Y ya en 95, insisto yo, y sobre todo, en esa época ya existía siglo XXI, yo entré al siglo XXI 2 meses después, en mayo, y pues fue una fiesta de libertad, porque siglo XXI se exigió una sola cosa, y que me parece que es lo único que se le debe exigir al periodista. Bueno, 2 cosas. La primera, que tu historia sea valiosa para la sociedad. Y 2, que esté bien fundamentado lo que decían mis maestros.
Si yo digo la burra es parda, es porque tengo los pelos en la mano. O sea, si no puedes demostrar, o si no tienes una técnica narrativa que demuestre que estuviste ahí o que tienes testimonios suficientes, entonces no estás haciendo periodismo. Incluso, o sea, puedes que sepas la verdad, pero no estás haciendo periodismo. Entonces necesitamos, por eso, una competencia, una capacidad profesional impresionante para poder sacar adelante agendas difíciles. Y ahorita es más difícil que nunca con el tema del crimen, por ejemplo, y la legitimidad del acoso y de la agresión contra los periodistas, justamente porque desde el poder tiene la bendición, desde el poder político, este tipo de acosos. Entonces, bueno, esa es una anécdota temprana que me dejó muchas enseñanzas, y yo la parte más importante de mi carrera la desempeñé en medios muy abiertos, donde siempre pude ejercer libremente mi derecho profesional a hacer información periodística, pero obviamente los últimos años en el periodismo escrito, yo enfrenté ya otra vez el regreso de esa autocensura de los medios, y decidí por eso que solamente iba a aceptar posibilidades o proyectos en las cuales estuviera a salvo mi libertad profesional. Y debo decirles que en este momento, Canal 44 y Territorio Reportaje me da una libertad profesional. Territorio Reportaje, yo defino su línea editorial desde el principio hasta el final. Yo defino a quién se entrevista, y yo tengo muy claro que hay que buscar a todas las partes en una historia, y si una de esas partes, que suele ser el gobierno, por ejemplo, el gobierno de Jalisco, el gobierno federal, en ese momento nadie contesta entrevistas, hay una falta de respuesta a la demanda de información, porque hay un control total por el gobernador o por el presidente de todas las agendas informativas, y están peleados con todo el mundo. Bueno, entonces yo tengo que dejar sentado en la historia que fueron buscados y que no quisieron participar en el debate, pero que yo obtuve por transparencia esto, o que los documentos oficiales dicen esto. Pero estamos en un riesgo enorme. Los medios privados en este momento son más peligrosos y más difíciles para la profesión que los medios públicos. Paradójicamente, me parece que tenemos que llegar al camino de consolidar medios públicos que puedan ser como es, por ejemplo, la BBC en Inglaterra, que es un medio público que critica al primer ministro y que nadie lo toca, porque todo el mundo sabe que cuando hay una crítica al primer ministro, hubo un reportero que investigó y que está diciendo cosas que puede comprobar. Eso tendría que ser el único punto que tendría que preocuparnos a los periodistas. Y desgraciadamente nos preocupan un montón de cosas. Y claro, cuando abordas temas de crimen organizado, tienes que tener los pies de plomo, tienes que cuidar a las fuentes, por principio de cuentas, y tienes que cuidarte a ti mismo. Y una cosa que la experiencia me ha dado es que, siendo sobrios, siendo tranquilos, siendo profesionales, no comprando relatos ficticios de las partes, normalmente las partes no se sienten agraviadas. Y esto ayuda a que el periodista no sea visto como el enemigo y no sea utilizado. No digo que sea la receta infalible, porque hay muchos psicóticos en la sociedad del crimen, y cada vez están teniendo más poder los psicóticos. Entonces, no sabemos en el fondo qué buscan o qué no. Pero siendo sobrios, y sobre todo el último consejo que yo daría, no solamente la sobriedad profesional, el estilo de vida sobrio, no exponerse, no estar en relaciones equívocas con el poder. No me voy a ir con el diputado fulano a comer y de fiesta, y me corro un parrandón con él, que establece ciertos acuerdos que son perversos para tus posibilidades, incluso aunque tú no lo busques, o aunque haya sido claro respecto al tema de los límites en la relación con los políticos. Hay que tener un estilo de vida en el cual no nos expongamos a que, por estar en un lugar equivocado, estemos expuestos a estos poderes que nos pueden incriminar o que nos pueden matar incluso. Serían cosas que yo dejaría, que tenemos que elaborar un protocolo de actuación muy sencilla, muy tranquila en nuestras vidas, y un tren de vida que no nos exponga. Eso es muy importante. Exacto, ¿no? Gracias, Agustín. Sí, yo creo que tenemos que cuidar mucho la fuente que cubrimos, pero también cómo nos relacionamos con esa misma fuente que cubrimos, ¿no? Y antes de finalizar, había una pregunta que te voy a hacer de una estudiante que decía: ¿qué literatura puedes recomendar a los alumnos que apenas van iniciando para familiarizarse en el sentido del periodismo y la comunicación? Te dejé de oír. Te repito la pregunta. Hay una pregunta de No sé un si estudiante. ¿Me escuchas? Sí te escucho. Ahorita sí te estoy escuchando. Bueno. Había una pregunta
que hablaba sobre la literatura. Perdón, Sobre la literatura. me dijiste que qué literatura, sí. Ajá, ¿qué literatura podría recomendarle a los alumnos para irse familiarizando en el tema del periodismo? Y la última que nos hacía el maestro Rodrigo es, ¿qué podemos hacer como docentes para desarrollar el pensamiento crítico y objetivo de los estudiantes? Ok. Lo primero, ¿qué literatura? Bueno, tenemos afortunadamente gran literatura elaborada desde el periodismo de mucho tiempo. Yo creo que en el siglo XIX alguien fundamental es Mark Twain, por ejemplo, que hizo grandes reportajes en una época en que el periodismo iba naciendo. Y además es un tipo muy culto y muy sarcástico contra los prejuicios y contra los grupos que quieren monopolizar el poder. Pero yo digo que en general toda la gran literatura nos ayuda, porque nos obliga a pensar. Entonces pueden leer El Quijote, pueden leer Los Hermanos Karamazov, pueden leer Guerra y Paz, y podemos encontrar que hay algo que buscan mucho los grandes escritores, que es no satanizar a unos y convertir en santos a otros, sino tratar de exponer el conflicto en toda su crudeza, las buenas o malas razones del asesino y de la víctima. Entonces, lo que distingue a la gran literatura de la mala literatura es justamente eso. Leer Los Hermanos Karamazov es una experiencia espiritual estremecedora, porque uno ahí está escuchando los buenos argumentos de un asesino, los buenos argumentos de los deicidas, que es deicida, el asesino de Dios. Es una época en la cual se ha politizado y se ha convertido en un tema de pasión política el socialismo, la construcción de la sociedad justa, pero también la destrucción de la vieja sociedad. Entonces es una cuestión extraordinaria leer Hermanos Karamazov, o leer Guerra y Paz, o leer Ana Karenina, o leer Madame Bovary. O sea, la gran literatura tiene ese poder de buscar, encontrar los motivos del lobo, que es muy importante. Nunca pensemos de antemano que hay un malo en la historia, o más bien, pensémoslo, pero tratemos de comprenderlo. A veces nos equivocamos, a veces no, a veces lo vamos a ratificar, pero qué extraordinario es un texto periodístico cuando trae al lobo también en las entrevistas, cuando traes al contaminador, al minero, al asesino, y lo pudiste entrevistar. Esta es una cuestión importantísima y fascinante. Y la gran literatura periodística del siglo XX, que leyó a los maestros del XIX, sobre todo a estos grandes novelistas rusos, franceses, ingleses, alemanes, estadounidenses, y que aprendió a escribir con ellos, trasladó estas enormes posibilidades que daba la gran novela del XIX al periodismo, y le llamaron nuevo periodismo. Y bueno, en Estados Unidos es algo que se da, por ejemplo, con Tom Wolfe y sobre todo el famoso reportaje de A Sangre Fría, que es como uno de los íconos del nuevo periodismo estadounidense. Y luego hay muchas generaciones. Ernest Hemingway era un gran periodista que escribía ficción, pero escribía periodismo, y que su obra literaria es ligera, muy bien escrita, como su obra periodística. Entonces, un buen escritor periodista como Hemingway nos puede enseñar muy bien a escribir bien, a ir a la materia, a no perder detalles y a captar la atención, que es muy importante. Es otro de los mandamientos, decía Gabriel García Márquez, otro periodista que fue escritor. El aburrimiento es el primer pecado del periodista. Si el periodista en los 3 primeros párrafos no conquistó al lector, ya perdió el reino de Dios y su justicia. O sea, es una situación el estilo es el hombre, como decía la Rochefoucauld, un moralista francés, y a final de cuentas el estilo periodístico es eso, tiene que ser vívido, tiene que conquistar, tiene que traer datos desde el principio, datos que pesquen al lector, y eso son cosas que la literatura le enseñó al periodismo. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos a Kapuczynski, que todos conocerán. Sus textos periodísticos son de lo más importante de la literatura periodística del siglo XX, los mismos textos de Gabriel García Márquez. Tenemos a Alba Guillermo Prieto en México, América Latina. Tenemos a
al gran periodista argentino que está ahora en Miami, ¿cómo te llamas? En el Miami Herald, el que escribió México, la frontera del caos, que es un magnífico libro de crónicas periodísticas. Ay Dios, ese problema de pasar 3 décadas de periodismo que se te olvidan las cosas. Híjole, es un periodista súper activo argentino en Miami Herald. Andrés Oppenheimer, claro, extraordinario. Él dice una frase que a mí me encanta mencionar cuando hablamos de democracia. Dice, el caos es la música de la democracia. El conflicto es la naturaleza de la democracia y la naturaleza del periodismo. Si pensamos sociedades tranquilas, sociedades donde no pasa nada, solamente existen unas, las dictaduras. La sociedad no puede estar tranquila y quieta. Eso solamente ocurre cuando hay una autocracia que controla todo. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene muchos intereses diversos y todos están en colisión. Entonces, Andrés Oppenheimer es otro gran escritor latinoamericano de periodismo que les recomiendo mucho leer. Y bueno, hay muchísimos periodistas, Caparrós, el argentino, por ejemplo, hay muchos escritores, literatos, periodistas, porque además la crónica está viviendo una nueva época de oro y bueno, muchos periodistas están haciendo trabajos que tienen valor literario sin perder de vista que su primer valor tiene que ser informativo, tiene que ser periodístico. Entonces, sí hay muchas posibilidades de encontrar buenos textos, pero yo creo que ningún escritor de valor actual o del pasado ha logrado ser escritor de valor, sea de periodismo, de literatura, sin leer a los grandes clásicos, a los grandes escritores de todos los tiempos. Entonces, me parece que yo primero te recomiendo leer a estos grandes novelistas del siglo XIX, a Kafka, que es otra maravilla también, otra ventana a las posibilidades del relato. Yo hice una vez un relato de un ejido absurdo que es, dicen que México, Kafka no habría sido un escritor absurdo, hubiera sido un escritor costumbrista, porque México es absurdo. Yo una vez utilicé cierta técnica de Kafka para narrar la historia de un ejido metropolitano, Santana Tepetitlán, que está en Zapopan, donde ocurrieron una serie de cosas absurdas para la cual se apoderaron de territorio ciertos grupos empresariales a costa de un ejido. Y esa historia es tan absurda, tan delirante, los puertos votaban, las actas de asamblea eran modificadas posterior a la asamblea, las firmas de asistencia eran tomadas como firmas, pero de anuencia de un acuerdo, cosas que solamente ocurrieron en México, y entonces narré una situación verdadera, pero con un estilo kafkiano. Esa es una buena posibilidad. Esa es una buena posibilidad que nos da la gran literatura, justamente de tratar de hacer ese tipo de ensayos que capte la atención, que sea divertida, que sea satírica y que transmita mucho, porque en ese sentido también la literatura está a veces más adelante. El absurdo del mundo moderno, creo que se pueden leer muchos libros de sociología, pero es difícil encontrar un mejor manual para comprender el absurdo del mundo moderno que las obras de Kafka o que el teatro del absurdo de Ionesco, por ejemplo. Es literatura, pero es literatura que nos lleva al corazón del drama de la modernidad de forma mucho más rápida que los tratados de sociología o de psicología o de política. Y estoy seguro que los grandes politólogos y sociólogos los leen porque se dan cuenta que es una forma de ilustrar mejor y más rápido. Bueno, un gran cuadro de Picasso seguramente nos dice más del mundo actual que un montón de escritos de sociólogos. ¿Por qué? Porque el mundo absurdo y deconstruido puede ser un buen cuadro cubista de Picasso. Pues. Entonces, yo diría que hay que ambicionar esa cultura, lo que llamaban en el pasado alta cultura, y que nos va a ayudar mejor a comprender el mundo y sobre todo a hacer relatos ambiciosos que nos obliguen a trabajar más, pero nos van a llevar a hacer relatos, construcciones de relatos más profundas, más amplias, más útiles, y además, si lo quieren para su vanidad, les van a llevar, en algún momento, les podrían llevar a ganar un premio, justamente por esa posibilidad que da el periodismo bien escrito y profundo.
Ok, Agustín, y pues muchas gracias. Finalmente te agradecemos el tiempo, ¿no? El espacio, ¿no? Lo comentaba hace un rato. Creo que podríamos durar aquí hablando 2, 3 horas o un día completo de Pues la ya casi libertad de son 2 horas. expresión y ya que son 2 horas, ¿verdad? Agradecerte el tiempo, la disposición a nuestra licenciatura, a la Universidad Enrique Díaz de León, por estar participando con nosotros en ese tercer foro de libertad de expresión. Siempre será un gusto compartir el espacio contigo, ya sea de manera presencial, hoy vía remota. Te haremos llegar vía electrónica un reconocimiento por tu valiosa participación y por tu contribución en la formación de nuestros estudiantes en el marco del tercer foro de libertad de expresión. Y pues les agradecemos también a toda la comunidad universitaria que nos siguió a través de esta transmisión en ese tercer foro de libertad de expresión. Agradecemos su atención, agradecemos su participación, también a los maestros que estuvieron aquí con nosotros, a egresados que también se sumaron a esta transmisión y al público en general que siguió esa transmisión a través de nuestra fanpage de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación y también a través de la fanpage de la universidad. A partir de este momento todos podemos retomar nuestras actividades normales. Muchísimas gracias, Agustín. Gracias a ustedes y muy buenas tardes.